Hola a todos y todas, muy buenos días. El tema sobre el cual reflexionaremos en esta ocasión es sobre el consentimiento informado. Para ello vamos a tratar temas como qué es un consentimiento informado, qué elementos lo componen, qué aspectos importantes se deben tener en cuenta para la investigación y la atención médica, cuál es su fundamento, de dónde nacen. Esto y otros temas son los que trataremos en este video. El desarrollo del video está integrado inicialmente por la parte histórica, su evolución internacional y finalizando la evolución nacional como un derecho fundamental de los ciudadanos. En primer lugar, iniciando, tengo que decirles, el consentimiento informado tiene sus raíces en la ética médica y la filosofía antigua. Aunque en la práctica médica de la antigüedad no existía un término específico para el consentimiento informado, ya se observaban algunos principios que lo anticipaban. Hipócrates, en su famoso juramento hipocrático en el siglo V antes de Jesucristo, subrayaba la importancia de actuar con el mejor interés del paciente. En el desarrollo de la Edad Media y Renacimiento, la medicina se caracterizaba más por el paternalismo, donde los médicos tomaban decisiones por los pacientes sin necesidad de obtener su consentimiento explícito. Sin embargo, durante el Renacimiento, con el avance del pensamiento humanista, surgieron las primeras ideas sobre la autonomía del paciente y la importancia de su participación en las decisiones médicas. A continuación presentaré un resumen de las principales normativas internacionales relacionadas con el consentimiento informado. En el año de 1947 se emitió el Código de Nuremberg, desarrollado después de los juicios contra los médicos nazis por crímenes de guerra y atrocidades médicas cometidas contra el Holocausto. El primer principio del código establece que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto implica que los sujetos deben dar su consentimiento sin coerción, con pleno conocimiento de la naturaleza, su duración, el propósito del experimento, así como los riesgos y los efectos posibles. Igualmente, sentó las bases para la ética de la investigación con sujetos humanos y subrayó la importancia del consentimiento informado voluntario. Posteriormente, la Declaración de Helsinki proporciona principios éticos para la investigación médica que involucra a seres humanos. En ella se establece que es esencial obtener el consentimiento informado de los participantes en la investigación. Los participantes deben estar completamente informados sobre los objetivos, sobre los métodos, sobre las fuentes de financiamiento, sobre los conflictos de intereses, afiliaciones de las instituciones de investigador, los beneficios anticipados y los riesgos potenciales del estudio. Considerada una de las guías más importantes para la ética en la investigación médica, la declaración ha influido en la legislación y en la práctica de todo el mundo. Posteriormente, en el año 1979, el informe de Belmont desarrolló una respuesta a usos éticos de la investigación, como el estudio de la sífilis de Tuskegee. Ha guiado la regulación de la investigación con seres humanos en los Estados Unidos y ha influido globalmente. Posteriormente, el Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para los Productos Farmacéuticos de Uso Humano establece un estándar para el diseño, la conducción, el registro y el informe de ensayos clínicos que involucran a sujetos humanos. Este requiere que los investigadores obtengan el consentimiento informado de los participantes antes de su inclusión en un ensayo clínico. Los sujetos deben recibir información comprensible sobre el estudio y tener la oportunidad de hacer preguntas y tomar decisiones informadas sin coerción. Amplia aceptación, esta tuvo una amplia aceptación global como estándar de oro para la conducción de ética y científica de los ensayos científicos. Se dio posteriormente al informe Belmont, que fue el estudio de la sífilis, o es conocido como el estudio de la sífilis de Tuskegee, que fue básicamente donde se reunieron a más o menos 600 personas afrodescendientes de la localidad de Alabama en Estados Unidos.
Todos ellos tenían una característica, era que tenían sífilis y que eran pobres y no tenían educación suficiente para tomar decisiones. ¿Qué pasó en este estudio? Este estudio duró 40 años y fue a estas 600 personas se les estudió en el transcurso de esos 40 años lo que producía la sífilis en los seres humanos. El debate y el desastre resultó fue cuando eh, se descubrió la penicilina y se descubrió que curaba la sífilis y a estas personas no se les informó de esa situación. Ellos siguieron con su enfermedad y simplemente las observaban. Y en el mundo ya tenían la cura para esa enfermedad. A raíz de eso, pues murieron más de 300 personas de ese estudio que duró 40 años y pues fue una alerta mundial. Ahí fue cuando el Consejo Internacional se producen todas estas requisitos del consentimiento informado. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, que es lo que conocemos hoy como el Convenio de Oviedo, que fue generado en 1997, es el primer tratado internacional vinculante que establece los principios fundamentales aplicables a la medicina y a la biología. El convenio estipula que cualquier intervención en el campo de la salud debe ser realizado con el consentimiento libre e informado de la persona interesada, la cual debe recibir información adecuada sobre el propósito y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus consecuencias y los riesgos. Ha sido ratificado por numerosos países europeos y establece un marco común para la bioética en Europa. En el año 2005, con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, nos proporciona un marco para abordar cuestiones éticas que surgen en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la vida. Afirma que el consentimiento informado es un proceso ético indispensable en las investigaciones biomédicas y en la atención sanitaria. Subraya que debe ser voluntario y basado en información adecuada. Establece principios que orientan a los estados en la elaboración de políticas de bioética y ha influido en la legislación de numerosos países. En el año 2018, el Reglamento General de Protección de Datos regula la protección y privacidad de datos de la Unión Europea. En estas se establecen requisitos estrictos para obtener el consentimiento informado cuando se recopilan y utilizan datos personales, especialmente en el contexto de la investigación biomédica. Los sujetos deben ser informados de manera clara sobre el propósito y el uso de sus datos. Ha elevado los estándares de privacidad y protección de los datos en toda la Unión Europea y tiene implicaciones significativas para la investigación que involucra los datos personales. El consentimiento informado es un principio fundamental en la relación médico-paciente que asegura el derecho del paciente a participar de manera activa en las decisiones sobre su atención médica. En Colombia este concepto ha evolucionado tanto en el ámbito jurídico como en el médico, garantizando que los derechos de los pacientes sean respetados. En los años 1970 y 1980 se introdujo el concepto de consentimiento informado. Comenzó a ganar reconocimiento en Colombia, principalmente a través de la influencia de la bioética y el derecho internacional. En esta etapa, la práctica médica en Colombia empezó a adoptar el principio de que los pacientes deben ser informados de los procedimientos médicos y sus posibles riesgos y beneficios antes de recibir el tratamiento. Con la Constitución de 1991 fue el punto de inflexión al establecer derecho como derecho fundamental y consagrar el derecho a la salud. La Ley 23 de 1981, conocida como el Código de Ética Médica, ya había sentado unos precedentes al exigir a los profesionales de la salud que obtuvieran el consentimiento informado de los pacientes para cualquier procedimiento médico. Esta ley subraya la necesidad de que los médicos proporcionarán información clara y comprensible sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto, los riesgos y las alternativas disponibles. Durante esta década se consolidó la práctica del consentimiento informado en el país, con la prolongación de normas y regulaciones que lo hicieron obligatorio en diferentes contextos médicos. Posteriormente, con la Ley 100 de 1993, que reformó el sistema de salud en Colombia, se fortalecieron los derechos de los pacientes
y se promovió una mayor autonomía en la toma de decisiones médicas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en varias sentencias empezó a reafirmar y expandir el alcance del consentimiento informado como un componente esencial del derecho a la dignidad y la autonomía personal. En el 2001, la resolución 13437 del Ministerio de Salud reguló el consentimiento informado en los ensayos clínicos y los procedimientos invasivos, destacando la importancia de obtener el consentimiento de manera clara y comprensible. En el 2012, la Ley Estatutaria 1751, conocida como la Ley Estatutaria, reafirmó, valga la redundancia, reafirmó el derecho fundamental a la salud y subrayó la obligación de los prestadores de servicio de salud de respetar el consentimiento informado. Esta ley estableció que todos los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su estado de salud, los tratamientos disponibles y los riesgos y beneficios asociados para que puedan tomar decisiones informadas. La Corte Constitucional continúa jugando un papel clave en la protección del consentimiento informado mediante sentencias que garantizan que los derechos de los pacientes fueran respetados y promovieron la educación y la capacitación profesional en esta materia. En ese sentido, la Corte Constitucional ha emitido más de 129 sentencias donde nos hablan sobre el consentimiento informado. Dentro de ellas, una de las dos más importantes, la C-337 de 1999, que nos habla de los requisitos formales del consentimiento informado, y la sentencia C-246 del 2017, que nos dice qué es el consentimiento informado. Dentro de los folleticos que les pasé, está el código QR que ustedes lo pueden escanear y los va a dirigir a las 129 más o menos sentencias que la Corte Constitucional ha emitido frente al consentimiento informado. La Ley 23 de 1981, lo que se denomina comúnmente como el Código de Ética Médica, es una de las primeras en abordar de manera explícita la necesidad del consentimiento informado en la práctica médica en Colombia. Establece que los médicos deben informar a los pacientes sobre los procedimientos médicos a los que se van a someter, incluyendo sus riesgos y beneficios. En su artículo 15 resalta la obligación de los médicos de obtener el consentimiento previo del paciente para la realización de cualquier tratamiento o intervención, salvo los casos de emergencia donde la vida esté en riesgo y el paciente no pueda otorgar el consentimiento. La Constitución de 1991 consagró el derecho a la salud como un derecho fundamental, lo que implicó una mayor protección del consentimiento informado como parte del respeto y la autonomía y la dignidad humana. El artículo 48 de la Constitución establece el derecho a la seguridad social, que incluye el acceso a servicios de salud de calidad y el derecho a ser informados sobre ellos. En su artículo 49 consagra el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizar acceso y protección. La Ley 100 del 93 destacó la importancia de los derechos de los pacientes, incluyendo el derecho a ser informados sobre sus opiniones y tratamientos médicos. La reconocida Ley Estatutaria 1751 del 2015 establece que los pacientes tienen derecho a ser informados de manera adecuada y oportuna y comprensible sobre su estado de salud y los tratamientos propuestos. Promueve igualmente el respeto por la autonomía del paciente y el consentimiento informado como componentes esenciales del derecho a la salud. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido crucial para definir y expandir el alcance del consentimiento informado. Sentencias como la T-523 del 92, la T-494 del 93 o la T-760 del 2008 han reafirmado que los pacientes tienen el derecho plenamente a ser informados y a decidir sobre su atención médica. La Corte ha subrayado que el consentimiento informado es esencial para garantizar la dignidad humana y la autonomía personal. La resolución 2003 del 2004 establece los lineamientos para la práctica del consentimiento informado en los servicios de salud, especificando los elementos que debe incluir y los procedimientos para su obtención. De adaptar las comunicaciones al nivel de comprensión del paciente y de garantizar que el consentimiento se obtenga de manera voluntaria y sin coerción. Esta normativa subraya la importancia de respetar y proteger la autonomía del paciente y los sujetos de investigación a través del consentimiento informado. Han establecido principios que guían las prácticas éticas en la medicina y la investigación en todo el mundo,
promoviendo la transparencia, el respeto y la justicia en el tratamiento de los seres humanos. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta con mucho gusto. Buena tarde.